desenmascarando al impostor en la impactante verdad detrás de mi vida perfecta. Siempre pensé que mi vida era perfecta. Desde afuera lo parecía en un hogar impecable, risas familiares, amigos que me admiraban y un matrimonio envidiable. Pero hay cosas que solo se sienten en el corazón antes de que se vean en los ojos de los demás. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando abrí la caja de correos en la cocina. Entre facturas y folletos de supermercado, había una carta sin remitente. El papel era grueso, elegante, y al leer las primeras líneas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No todo es lo que parece. Él no es quien crees que es. Mi primer impulso fue desecharla. Pensé que alguien estaba jugando conmigo, que era una broma cruel. Pero la inquietud creció cada día. Cada mirada de mi esposo, cada sonrisa que antes me tranquilizaba, ahora me parecía ensayada, distante. Una tarde, mientras organizaba los armarios, encontré una foto escondida detrás de unos libros viejos. Era él, mi esposo, con otra mujer. No una amiga, no una prima, una mujer que nunca había conocido. Sus manos se entrelazaban con las de ella, sus labios, mis labios que había amado en secreto, ahora tocaban a otra. Lo confronté esa misma noche. La cocina estaba iluminada por la luz amarilla del techo, y el silencio pesaba como plomo. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo la foto. ¿Quién es ella? Él me miró, con esa calma que antes me tranquilizaba, y esta vez fue como si me estuviera mirando por primera vez. Sin cariño, solo con culpa. No sé cómo decirlo, dijo, y su voz tembló. No soy quien crees que soy. Durante semanas, traté de entenderlo, de encontrar respuestas. Mis padres, que siempre habían sido mi refugio, me abrazaban cada vez que lloraba. Hija, no es tu culpa, me decía mi madre, con la voz rota de lágrimas. No puedes cargar con alguien que nunca fue tuyo. Mi corazón se desgarraba entre el amor que sentía y la traición que sangraba dentro de mí. Descubrí que él había creado toda una vida de mentiras. Su nombre verdadero no era el que me había dado, tenía otra familia en otra ciudad, y todas esas cenas familiares, los fines de semana de excursión, incluso los regalos que me hacía, eran parte de un guión que él había aprendido a recitar. Me sentí como una actriz engañada, interpretando un papel que nunca existió. Sin embargo, en medio de la desesperación, algo cambió. Una tarde, caminando sola por el parque, vi a los niños jugando, y sus risas llenaron mi pecho de un calor inesperado. Allí entendí algo que nadie me había dicho. No puedo controlar las mentiras de los demás, solo mi verdad. Decidí reconstruir mi vida, paso a paso. Dejé que las lágrimas se fueran con los recuerdos, pero también con las mentiras. Cada abrazo de mi madre, cada palabra sincera de mis amigos, me enseñó que la verdad duele, pero también libera. Una noche, mientras cerraba las cortinas y la luna iluminaba mi habitación, escribí en mi diario: mi vida perfecta era solo un espejismo. Hoy veo mi reflejo tal como soy, vulnerable, herida, pero real. Y tal vez, algún día, eso será más hermoso que cualquier mentira. Caminé hacia la ventana y respiré hondo. Afuera, las luces de la ciudad brillaban sin juzgarme, recordándome que incluso en la oscuridad siempre hay un camino hacia la verdad. Y así, entre dolor y esperanza, aprendí que la vida perfecta no existe. Pero la vida auténtica, aunque rota, es infinitamente más valiosa. Desenmascarando al impostor. La impactante verdad detrás de mi vida perfecta. Continuación. Los días que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo detener. Me levantaba por la mañana con la sensación de que el mundo entero estaba mirando mi vida perfecta caer en pedazos. Cada objeto de nuestra casa, la vajilla impecable, los cuadros alineados en la pared, incluso la cama que compartimos durante años, se convirtió en un recordatorio de la falsedad que había vivido. Recuerdo especialmente un martes, cuando intenté cocinar su plato favorito, pensando que de alguna manera el olor familiar podría reconciliarme con los recuerdos. Pero mientras removía la salsa en la sartén, escuché mi propia voz gritar en la mente: ¿cómo pudiste amar a alguien que nunca fue quien decía ser? Y entonces entendí que ni siquiera la rutina más simple podía darme consuelo. Mi madre vino a verme esa tarde. Al entrar, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación
que me hizo sentir segura y vulnerable al mismo tiempo. Hija, me dijo, sentándose frente a mí, mientras yo sostenía una taza de té que ya estaba fría. Tienes derecho a llorar, a gritar, a odiarlo, pero también tienes derecho a volver a ti misma. La escuchaba, y algo en mi pecho empezaba a soltar, como si cada palabra fuera una pequeña tijera cortando las cadenas que me habían mantenido atrapada en la ilusión de un hogar perfecto. Mi padre, por su parte, tenía una forma más silenciosa de acompañarme. Cada vez que me veía, me miraba con esos ojos serios que parecían leer mi alma sin pedir permiso. No hablaba mucho, pero a veces dejaba pequeñas notas en la mesa del comedor. No estás sola. Recuerda respirar. Eres más fuerte de lo que crees. Eran simples palabras, pero en medio del caos se sentían como abrazos tangibles. Mientras tanto, mi esposo seguía moviéndose como un fantasma en nuestra casa. No me hablaba, no intentaba justificarse, simplemente existía allí, con su silencio pesado, llenando cada rincón. Una noche, lo vi mirando un álbum de fotos antiguo, las imágenes de nuestra vida juntos. Sus manos temblaban ligeramente. En algún lugar, me di cuenta de que su mentira también lo estaba devorando desde dentro, aunque eso no mitigaba el dolor que yo sentía. Decidí, entonces, tomar control de mi vida. Empecé con cosas pequeñas, a reorganizar la casa, abrir las ventanas y dejar que el aire entrara, limpiar armarios llenos de recuerdos falsos, y sobre todo, hablar. Hablé con mis amigas, con colegas, con la vecina del piso de abajo, que siempre me saludaba en el ascensor. Cada palabra compartida me daba un poco más de fuerza. No puedo creer que hayas estado con él todo este tiempo, me dijo Clara, mi amiga de la universidad, mientras me abrazaba en mi sala. Pero escucha, tú eres mucho más que esto. Nunca dejes que su mentira defina quién eres. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio cruel de que mi vida perfecta había sido solo una fachada. Me sentía como si hubiera vivido en una película que no escribí yo, con un protagonista que ni siquiera existía de verdad. A pesar del dolor, empezaron a aparecer grietas en mi rabia. Descubrí que podía sentir compasión, incluso hacia Elan, porque incluso los impostores son humanos, temerosos, frágiles, imperfectos. Sin embargo, eso no significaba que tuviera que quedarme atrapada en su historia. Un día, mientras limpiaba el ático, encontré una caja de cartas viejas, todas dirigidas a él, por la otra mujer. Las leí con cuidado, y en cada línea podía percibir su propia desesperación, su ilusión de que podía crear una vida junto a alguien que tampoco sabía quién era él. Sentí un nudo en la garganta. No solo había sido traicionada, sino que también había sido parte de una red de mentiras que dañaba a más de una persona. Esa misma noche, lo enfrenté de nuevo. Esta vez, no había gritos ni lágrimas desbordadas, solo una claridad fría que parecía cortar el aire. No puedo seguir así, le dije, con la voz firme. No puedes quedarte aquí. No puedes vivir entre nosotros como si nada hubiera pasado. Tienes que irte. Él asintió lentamente, como aceptando por fin que su mundo de mentiras había colapsado. Lo sé, dijo con voz apagada. Te fallé, a ti y a todos los demás. No necesitaba más palabras. La decisión estaba tomada. Él recogió sus cosas y se fue, dejando la casa en silencio, pero también dejando espacio para que yo empezara a respirar de nuevo. Durante semanas después, la soledad fue mi compañera más honesta. Aprendí a escuchar mis propios pensamientos, mis emociones sin filtrar, mis miedos y mis deseos. Redescubrí placeres simples, caminar por el parque sin destino, sentarme frente al mar y ver cómo la luz dorada se reflejaba en las olas, leer libros que habían estado esperando en la estantería, y escribir. Escribir se convirtió en mi ritual de sanación. Cada palabra plasmada en papel era una manera de reconstruir mi identidad. Mi familia siguió siendo mi ancla. Mis padres me acompañaban sin presionarme. Mis amigas me recordaban que podía amar y confiar de nuevo. Poco a poco, empecé a sentir que la vida tenía sentido sin la máscara de perfección. Una tarde, mientras bebía café en la terraza, sentí una extraña sensación de paz. El sol iluminaba mi rostro, y el aire traía consigo el aroma de jazmín del jardín. Cerré los ojos y susurré: gracias por dejarme sentir todo esto, y aún así,
seguir aquí. En ese momento comprendí algo esencial. La vida no se mide por la perfección de las apariencias, sino por la autenticidad de los momentos vividos, por la capacidad de amar, de perdonar, de caer y levantarse. Meses después, recibí una llamada inesperada de él. Su voz sonaba diferente, más humilde, menos segura de sí misma. Me dijo que estaba intentando reconstruir su vida, que finalmente había entendido que sus mentiras habían destruido todo a su alrededor. No sentí ira ni compasión, simplemente escuché y respondí con honestidad. Espero que encuentres la verdad que buscas, dije yo, ya encontré la mía. Colgamos sin rencor, y por primera vez en años, sentí que podía mirar hacia adelante sin cadenas. Mi vida siguió transformándose. Conocí personas que me enseñaron a reír de nuevo, a confiar, a abrazar la imperfección. Descubrí que el amor verdadero no es perfecto, pero sí genuino, y que la familia y los amigos que permanecen a tu lado en la tormenta son los que realmente importan. Una noche, mientras escribía en mi diario, comprendí que había llegado al final de una etapa y al inicio de otra. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de reconocimiento de lo que perdí, sí, pero también de lo que gané. Hoy miro mi reflejo y veo a una mujer que sobrevivió a la traición, que aprendió a perdonar y a soltar. No necesito la perfección, porque la verdad es mucho más hermosa. Y aunque el pasado siga resonando en mi memoria, ahora sé que soy dueña de mi historia, de mi amor, de mi vida. Perfecta no, auténtica sí. Encerré el diario y respiré hondo. Afuera, la luna brillaba sobre la ciudad como testigo silencioso de mis batallas, mis lágrimas y mis victorias. Y por primera vez, sentí que mi vida no necesitaba máscaras, porque la autenticidad, con todas sus cicatrices, es el regalo más profundo que podemos darnos a nosotros mismos, desenmascarando al impostor en la impactante verdad detrás de mi vida perfecta. Continuación, segundo, con el tiempo, aprendí a habitar mi propia casa sin miedo. Cada habitación, cada objeto, dejó de recordarme la mentira para recordarme que yo había sobrevivido. Incluso la habitación que él había ocupado durante años, esa que parecía impregnada de su esencia, se convirtió en un refugio mío. La pinté de un color cálido, puse cojines nuevos y colgué fotos de mis amigos y familiares más queridos. Una tarde, mientras reorganizaba los estantes, sonó mi teléfono. Era Clara. «Tengo algo que contarte», dijo, con la voz vibrante de emoción. «Hay una exposición de arte este fin de semana, y quiero que vengas conmigo». «No sé», respondí dudosa. «No me siento lista para estar rodeada de gente». «Por favor», insistió. «Prometo que será solo diversión, nada de dramas». Fui. Esa noche, entre luces tenues y cuadros llenos de colores y emociones, sentí algo que no sentía desde hacía meses, curiosidad por el mundo. Clara me llevó de un cuadro a otro, explicándome cómo el artista había plasmado su dolor y su alegría en cada trazo. Yo sonreía, pero dentro de mí algo se despertaba. Recordé que también yo podía crear, que también yo podía convertir mi sufrimiento en algo hermoso. Esa noche, regresé a casa y abrí mi diario. Comencé a escribir, no sobre lo que él había hecho, sino sobre lo que yo estaba sintiendo. Cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de mi propia vida. Cada frase me recordaba que no estaba definida por su mentira, sino por mi capacidad de sanar y de seguir adelante. Los días pasaron, y con ellos, los recuerdos dolorosos empezaron a perder intensidad. Mi madre me enseñó a cocinar nuevas recetas, no las de él, sino las nuestras, las que hacían reír a mi familia. Cada plato que preparábamos juntas era una celebración silenciosa de mi autonomía, de mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con Daniel, un antiguo amigo de la universidad. Había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Ahora tenía esa calma que solo se obtiene después de haber vivido y perdido. Pero también había un brillo en sus ojos que me hizo recordar la ilusión de juventud. «No te había visto en años», dijo, con una sonrisa sincera. «Pareces diferente, más tú misma». «Supongo que sí», respondí, sonriendo tímidamente. «He tenido tiempo para pensar, para reconstruirme». Daniel y yo empezamos a vernos
con más frecuencia. Al principio, nuestras conversaciones eran triviales, sobre libros, películas y recuerdos de la universidad, pero pronto descubrimos un terreno común más profundo en la vulnerabilidad compartida, la honestidad brutal y la capacidad de reírnos de los errores del pasado. Una noche, mientras caminábamos juntos por la orilla del río, me dijo algo que me hizo temblar por dentro. Siempre me pregunté cómo alguien, como tú, podía haber confiado tanto en alguien que no lo merecía. Y ahora veo que no solo sobreviviste, sino que floreciste. Eso es hermoso. Mi corazón se aceleró, no por él, sino por la verdad que sus palabras reflejaban. Había aprendido a valorarme, a reconocer mi fuerza, a entender que merecía amor genuino, no apariencias. Sin embargo, no todo era fácil. Algunas noches, cuando el silencio me envolvía, los recuerdos de su traición volvían con intensidad. Una de esas noches, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la puerta. Era mi madre, con lágrimas en los ojos y una sonrisa triste. Hija, dijo, creo que ha llegado el momento de que hablemos de tu padre. Mi padre había fallecido hacía años, pero su ausencia todavía se sentía como un hueco en mi pecho. Sin embargo, lo que mi madre quería decir era otra cosa, revelaciones familiares que no había esperado. Antes de que él muriera, empezó mi madre, con voz temblorosa. Descubrí algo sobre tu abuela, algo que cambió mi percepción de nuestra familia. Mi corazón dio un vuelco. Durante toda mi vida, había idealizado a mi abuela como la matriarca perfecta, sabia y amorosa. Pero las palabras de mi madre me hicieron entender que incluso ella había tenido secretos, decisiones difíciles, momentos de debilidad que nadie conocía. Ella tuvo que tomar decisiones que la hicieron infeliz. Continuó mi madre. A veces la vida nos coloca en situaciones donde mentir parece la única salida. No lo justifico, pero creo que entender su historia te ayudará a entender la tuya. Esa noche, mientras escuchaba a mi madre, comprendí algo profundo. A la traición de mi esposo no era un fenómeno aislado. La vida estaba llena de imperfecciones, de decisiones equivocadas, de secretos dolorosos. Lo que marcaba la diferencia era cómo respondíamos, cómo elegíamos reconstruirnos después de cada caída. Con Daniel a mi lado, comencé a abrirme de nuevo al amor, pero esta vez era diferente. No era un amor idealizado ni dependiente, era un amor consciente, elegido y respetuoso. Nos apoyábamos, compartíamos miedos y alegrías, y nos descubríamos sin máscaras. Un día, mientras paseábamos por un mercado antiguo, Daniel me tomó la mano y dijo, quiero que sepas algo. No busco reemplazar tu pasado, ni borrar lo que sufriste. Solo quiero caminar contigo en el presente, construir algo que sea real. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de, por primera vez, entendí que podía amar de nuevo, sin perderme a mí misma. El verano llegó, y con él, la luz cálida que parecía bañar todo en una nueva esperanza. Reuniones familiares, risas, tú, amigos, tardes de sol, en la terraza, todo parecía un recordatorio de que la vida podía ser hermosa, incluso después de la traición más profunda. Una tarde, mientras escribía en mi diario, me detuve y miré mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer que había sufrido, que había llorado, que había sido traicionada, pero que también había aprendido a levantarse, a reconstruirse y a amar. La perfección nunca existió, y eso está bien. La autenticidad, con todas sus cicatrices, es más valiosa que cualquier ilusión. He sobrevivido, he amado y he aprendido. Hoy, mi vida no necesita máscaras. Hoy soy yo, completa y verdadera, y así entre recuerdos dolorosos y nuevas esperanzas, comprendí que mi vida perfecta nunca había sido un destino. Había sido un espejo roto que me enseñó a mirarme a mí misma con honestidad, a amar sin miedo y a vivir sin mentira, desenmascarando al impostor. La impactante verdad detrás de mi vida perfecta, parte final con el paso de los meses. Mi vida comenzó a adquirir un ritmo propio, independiente de las sombras del pasado. Cada decisión que tomaba era un recordatorio de que mi existencia no necesitaba la aprobación de nadie, ni la ilusión de perfección que alguna vez creí indispensable. Aprendí a caminar sola, a disfrutar del silencio
a sentirme completa en mi propia compañía. Mi trabajo se convirtió en otro refugio. Descubrí que podía concentrarme en proyectos que me apasionaban, en retos que me sacaban de mi zona de confort y me hacían sentir útil y viva. Antes, cada triunfo estaba teñido por la necesidad de impresionar, de mostrar un éxito que él debía admirar. Ahora, cada logro era mío, sin necesidad de aplausos externos. Un día, mientras organizaba una reunión con colegas, recibí una visita inesperada a mi hermana menor. Anna había estado viviendo en otra ciudad, pero siempre nos manteníamos en contacto por mensajes y llamadas. Sin embargo, aquel encuentro fue distinto. Había algo en su mirada que no había visto antes. «Te ves diferente», me dijo, con una sonrisa que mezclaba orgullo y nostalgia. «Más segura, más tú misma». «Ha sido un proceso largo», respondí, tomando su mano, «pero estoy aprendiendo a vivir sin máscaras». Ana se sentó a mi lado y compartimos horas de confidencias, risas y recuerdos de nuestra infancia. Fue en esa conversación que comprendí que la sanación no solo era individual, afectaba a quienes me rodeaban, fortalecía los lazos y enseñaba a otros que la verdad, aunque dolorosa, siempre libera. En ese mismo periodo, Daniel y yo empezamos a hablar de planes más serios. La relación no era apresurada ni impuesta, era el resultado de conocer nuestras heridas, aceptarlas y elegir caminar juntos sin pretensiones. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, me tomó la mano y dijo: «¿Sabes? Antes pensaba que el amor era un riesgo demasiado grande, pero contigo, incluso los miedos parecen posibles de superar». Sus palabras me hicieron temblar, no por debilidad, sino por la certeza de que había encontrado a alguien dispuesto a amar sin juegos, sin mentiras. Por primera vez en años, mi corazón estaba abierto, no como un receptor de ilusiones, sino como un espacio de encuentro verdadero. Mientras tanto, la relación con mi familia se fortalecía. Mi madre me invitó a acompañarla en un proyecto de voluntariado en el barrio donde crecimos. Trabajar con niños y familias vulnerables me permitió ver la vida desde otra perspectiva. No importaban las apariencias, no importaban las mentiras, lo que realmente contaba era el amor compartido, la ayuda desinteresada y la honestidad en los pequeños gestos diarios. Mi padre, aunque ausente físicamente, seguía presente en nuestras conversaciones y recuerdos. Cada vez que hablábamos de él, yo sentía su presencia silenciosa, como si estuviera guiando mis pasos, recordándome que la fuerza que ahora tenía era también su legado. Sin embargo, no todos los fantasmas del pasado desaparecieron. La sombra de mi esposo y sus mentiras seguía presente en momentos inesperados. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos, encontré un recibo de un viaje que él había hecho, junto con su otra familia. Por un instante, sentí el peso de la traición nuevamente, la rabia y la tristeza que pensé que había dejado atrás. Pero esta vez fue distinto. Cerré el recibo, respiré profundo y susurré: «No eres más mi mundo, mi mundo soy yo». Y en esa declaración sentí una liberación más profunda que nunca. Comprendí que perdonar no significaba olvidar, sino elegir no permitir que el pasado controlara mi presente. El verano se transformó en un tiempo de renovación. Daniel y yo comenzamos a planear un viaje juntos, no como huida, sino como exploración. Queríamos conocer nuevas ciudades, nuevas personas, nuevas emociones, sin prisa, sin expectativas que no fueran nuestras. Cada día juntos era una construcción de confianza, de complicidad y de amor verdadero. Una noche, mientras caminábamos por un sendero, iluminado por la luz de la luna, Daniel se detuvo, me tomó del rostro con suavidad y dijo: «Gracias por elegirme, gracias por no cerrar tu corazón, a pesar de todo lo que sufriste». Mi respuesta fue un suspiro, un temblor de emoción que parecía recorrer cada fibra de mi ser. «Y gracias a ti por mostrarme que el amor puede ser honesto, sin máscaras, sin engaños». En ese momento sentí que el pasado y sus heridas no desaparecían, pero habían dejado de ser cadenas. Ahora eran lecciones, cicatrices que contaban mi historia, que me recordaban lo lejos que había llegado y la fuerza que había descubierto dentro de mí. Decidí también reconciliarme con la idea
de familia. No era la familia perfecta, nunca lo había sido, pero era la familia que me amaba de manera real y profunda. Mis padres, Ana, Clara, y los amigos que permanecieron a mi lado, eran el tejido que sostenía mi existencia. Y con ellos, entendí que la perfección nunca había sido necesaria. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la terraza, escribí en mi diario: he aprendido que la vida no es perfecta, ni debería serlo. La autenticidad es más preciosa que cualquier ilusión. He amado, he perdido, he llorado y he reído. Hoy soy completa en mi propia verdad. La felicidad no es un escenario impecable, es la aceptación de lo que somos y de lo que podemos construir día a día, con los fragmentos de nuestro corazón ese día. Supe que había alcanzado un equilibrio que antes parecía imposible a la aceptación del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada conversación dolorosa había sido un ladrillo en la construcción de mi libertad. Los meses siguientes fueron un continuo descubrimiento. Me reencontré con pasatiempos olvidados, aprendí nuevas habilidades y, sobre todo, me permití soñar de nuevo. Ya no soñaba con vidas perfectas, ni con hombres ideales. Soñaba con momentos auténticos, con días llenos de risas y de verdad, con la certeza de que podía amar y ser amada sin perderme a mí misma. El final de esta etapa no fue dramático ni explosivo, fue silencioso, como el cierre de un libro que deja una huella profunda en el alma. Una tarde, mientras caminaba por la playa con Daniel, sentí la brisa salada en mi rostro y comprendí que había llegado al final de una historia de engaños y al inicio de una vida que elegía vivir con conciencia y libertad. Mira el horizonte, dijo Daniel, señalando el sol que se hundía en el mar. ¿Es hermoso? No, sí, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Why is, no el de nadie más, solo nuestro. Esa noche, al cerrar los ojos, supe que la verdadera perfección no estaba en la vida que había imaginado, sino en la vida que estaba construyendo. Con cada paso, con cada elección consciente, había aprendido a amar, a confiar, a vivir. No necesito un mundo perfecto, solo necesito ser yo misma, y eso basta para que mi vida sea hermosa. Y así, con el corazón pleno y la mirada clara hacia el futuro, cerré el capítulo de engaños y traiciones, abrazando la autenticidad, la libertad y la posibilidad infinita de amar de verdad. Porque la vida perfecta nunca existió. La vida verdadera, con todo su caos, su dolor y su belleza, es la que realmente vale la pena vivir.